Ahora, jóvenes, vamos a recordar lo que hicimos referente a los cálculos de estadística de la planilla de registro de calificaciones. Recordemos que tenemos tabulados, jóvenes, todas las calificaciones de los estudiantes del centro educativo. Luego, jóvenes, habíamos dicho que una vez que hemos calculado esa parte, veníamos a estadística general, y en estadística general utilizábamos las funciones de estadística para poder obtener algunos resultados referentes, por ejemplo, con las funciones de estadística. Hemos realizado la estadística para contar, la estadística para poder calcular el promedio, así que ahora vamos a ver cuál es la nota, por ejemplo, más frecuente. Podemos ocupar la función moda para este fin. Acuérdense que vamos a trabajar con la nota final, entonces colocamos igual moda, abrimos paréntesis, vamos a la hoja notas, hacemos clic, control inicio, buscamos dónde está la nota final, seleccionamos con control shift, flecha abajo, más un, suelto el control, más un shift, más para abajo, cierro paréntesis y pulso enter. Entonces me dice que la nota que más se repite o que más sacan los estudiantes es 51. Luego decíamos también, jóvenes, de que podríamos calcular la cantidad de estudiantes que son excelentes, ¿sí? Entonces, y eso lo vamos a hacer utilizando la columna rendimiento. Y dice que debo ocupar la función contar sí. Entonces coloco igual, contar, punto sí, y abro paréntesis. Luego tengo que decirle el rango para el criterio. Eso sería la columna rendimiento. Entonces voy a la hoja de notas, control inicio, voy a la derecha, busco rendimiento académico, selecciono toda la columna, más una filita más, punto y coma, y me dice el criterio. El criterio coloco entre comillas y coloco igual y escribo la palabra excelente. Debo colocar solamente excelente, porque si coloco la palabra excelentes no funciona. Cierro paréntesis y pulso enter. Entonces me dice que hay 13 estudiantes que son excelentes, pero más abajito me dice que debemos calcular el porcentaje de estudiantes excelentes, y eso me dice que la cantidad excelente debo dividirlo entre la cantidad de estudiantes registrados. Entonces es una simple división entre ¿qué? La cantidad de excelentes dividido entre el total de estudiantes que se han registrado. Entonces nos va a decir cuántos excelentes hay de toda la lista de registro nota. Entonces me dice que el 5% de estudiantes de todo el centro educativo son excelentes. ¿Estamos de acuerdo? Eso me dice. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el cálculo de la estadística por materia. Entonces, vamos a hacer eso. Ahora, jóvenes, vamos a calcular la estadística de notas por materia. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo, donde dice materia, debería escribir la materia sobre la cual quiero realizar un cálculo de estadístico. Entonces, por ejemplo, podría escribir la materia de introducción a la informática, por ejemplo, y aquí debería decirme la cantidad de estudiantes, el promedio de nota, el total de horas de voluntariado y el promedio de horas de voluntariado. Y para eso vamos a hacer uso de las funciones de estadística condicional: contar sí, promedio sí, sumar sí y promedio sí. Eso me está diciendo. La única diferencia aquí es que contar sí requiere dos parámetros: el rango para el criterio, y promedio sí y sumar sí requiere de tres parámetros. Aparte del rango de criterio y el criterio, necesita el rango para el promedio o el rango que va a sumar. ¿Estamos de acuerdo? Eso necesita. Entonces, dicho eso, jóvenes, simplemente hago clic donde quiero calcular y me dice que aquí debo ocupar la función contar.sí y escribo así: contar.sí y abro paréntesis.
¿Qué es lo que voy a contar? Voy a contar todas las materias. Mire, fíjese, la materia es sobre el cual vamos a trabajar. Entonces voy a notas, control inicio y marco toda la columna materia más una filita más, punto y coma. Luego me pide de que yo le dé el criterio. El criterio, jóvenes, ahora ya no es un texto. El criterio, jóvenes, es el valor que está en una celda. Así que le hago clic en esa celda. Porque es lo que escriba allá, eso es lo que va a contar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces cierro paréntesis y pulso Enter. Miren. Entonces me dice que en Introducción a la Informática hay 61 estudiantes, o ha llegado a tener hasta ahorita 61 estudiantes. Le diré Informática Aplicada, ¿sí? Informática Aplicada, miren, y me dice que son 28. Y yo voy a escribir ahora introducción, pero sin tilde, que lo voy a colocar, Introducción a la Informática. Informática, así. Mira, me dicen, mira, no hay ni uno que sea introducción a la informática, no hay ni uno. Por lo tanto, mire, jóvenes, si no le coloco los tildes correctamente, si no escribo tal como debe ser, la computadora no lo toma en cuenta. Creo que eso ya lo sabemos. Entonces, en informática o en el área de la ciencia de la computación, una letra define si algo está bien o está mal. Ahora, jóvenes, vamos a determinar el promedio. El promedio necesita 3 parámetros. Por eso es que me dice materia y nota final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces colocamos aquí igual promedio punto sí y abrimos paréntesis. Me pide el rango para el criterio. Entonces, rango para el criterio, hago clic. Y yo sé que el rango para el criterio son las materias, punto y coma. Luego me dice el criterio, mire, y yo me acuerdo que el criterio es el valor que está en una determinada celda, que es la materia. Punto y coma, y me dice, y el rango promedio, ¿de dónde voy a calcular el promedio? Y le digo que es la nota final. Entonces voy a buscar la nota final, ¿sí? La nota final, lo selecciono, más una filita más, cierro paréntesis y pulso Enter. Entonces de esa manera me permite calcular el promedio de notas, ¿sí? El promedio de las notas. Entonces, promedio de notas de introducción a la informática de los 61 estudiantes es 56. Y así podría calcular también la suma total de horas de voluntariado o el promedio de horas de voluntariado. ¿Cuál quieren, jóvenes? ¿La suma o el promedio? ¿Cuál hacemos? Bueno, ¿otro promedio más? Ya, listo, ustedes lo van a hacer la suma entonces. Ya. Entonces colocamos aquí igual promedio punto sí y me dice que tengo que marcar el rango para criterio. Entonces hago un clic en notas, control inicio, marco la materia, más una filita más, punto y coma. Me pide el criterio. El criterio es el valor de una celda, que es este de aquí, punto y coma. Me dice, ahora, ¿y dónde voy a calcular el promedio? Le digo que el promedio lo va a calcular de las horas de voluntariado. Entonces, control inicio, control flecha a la derecha me voy, selecciono todas las horas de voluntariado, más una filita más, cierro paréntesis y luego pulso Enter. Y con eso yo ya tengo ya el promedio de horas de voluntariado. Pero usted dice de pronto no, y el total de horas de voluntariado, ¿cómo tiene que hacer? Con la función sumar sí. ¿Estamos de acuerdo? Con la función sumar sí. ¿Cómo se haría eso? Igual, sumar punto sí, abre paréntesis, marca el rango para el criterio que es la materia, más una filita más, punto y coma. Luego, jóvenes, les dice cuál es el criterio. Es lo que escribo aquí en esta celda.
punto y coma. Él dice, ¿y qué es lo que voy a sumar? Y yo le digo, usted me va a sumar todas las horas de voluntariado. Entonces hago un clic, control inicio, voy donde están las horas de voluntariado, lo selecciono, más una filita más y pulso Enter. Con eso, jóvenes, nosotros ya hemos logrado crear un cuadro estadístico exclusivamente para las materias. Por ejemplo, si ahora coloco aquí informática aplicada y mire, me calcula para esa materia. Si coloco contabilidad 1, vamos a ver, me dice que no hay contabilidad 1. Entonces digo, bueno, ¿qué puede haber pasado? Vengo y miro, ahí entro, matemática financiera, hay, ¿no? Hay informática aplicada, hay desarrollo de aplicaciones y bueno, matemática discreta también hay. Entonces, coloquemos matemática financiera. Entonces colocamos aquí, matemática financiera. Y ahora sí hay. Entonces me da los resultados correspondientes al análisis de la matemática financiera. Ahora, jóvenes, vamos a realizar los cálculos para poder cargar el formulario de consulta o formulario de búsqueda. Este formulario es muy útil porque yo voy a colocar aquí el código de inscripción de la materia o el código de confirmación de la materia, por ejemplo, digamos 10, y automáticamente debería decirme qué registro, qué nombre, qué año, qué semestre, cuánto ha sacado. Entonces, la función que vamos a ocupar se llama la función buscar B. Esta función de aquí. Y la función buscar B me dice lo siguiente, me dice esto. Me dice que yo tengo que darle el dato a buscar. Me dice que yo debo darle la base de datos, ¿no? Como parámetro, la columna de respuesta y decirle si está ordenado. Pero le quiero contar algo interesante. Esta función es muy facilita, aunque parezca que tiene hartos criterios. Lo más complicado de esta función es saber cuál es la columna de respuesta. ¿Están de acuerdo? Eso es lo más complicado. Pero cuando usted sabe contar, no es complicado. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer la práctica de qué es lo que queremos. Cuando yo escriba el código, por ejemplo, número 10, debería mostrarme el nombre completo. ¿Están de acuerdo? De quién es, a quién corresponde la confirmación de materia o el código de inscripción número 10. Vamos a ver a notas. En notas pulso control inicio y voy al 10. Hago un clic en la orillita por un rato y dice que cuando escriba 10 debería salirme Noya Jiménez Miguel Ángel. Entonces, como es la columna G la que quiero que me devuelva, cuento hasta allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, eso es lo más difícil de esta función. Y después me da la razón, ¿sí? Luego hacemos clic en el formulario y empiezo a escribir la fórmula. Así que todos escribimos la fórmula, por favor. Igual, buscar en forma vertical, por eso es V, abro paréntesis y me dice, ya no me dice, el valor buscado, el valor buscado es esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que me va a buscar. Punto y coma, y me dice, y la matriz, él le llama matriz, pero es la base de datos. Entonces digo, la base de datos está en notas. Y aquí pulso control inicio, y presiono la tecla control shift, nada más, no haga nada, control shift, todos han presionado control shift, ¿sí? Entonces, una vez hacia la derecha, un toque nomás, mire, así le va a salir, una vez a la derecha, una vez hacia abajo, mire, suelta el control y un shift hacia abajo, mire, ahí, y le da punto y coma, y ahora me dice, y el indicador de columna, ¿qué número era?
Entonces coloco eso, 7. Lo escribo, no hago clic, no hago nada, punto y coma. Y ahora me dice, coincidencia aproximada, dice, los valores de la primera columna, dice, ¿no?, de la tabla matriz deben ordenarse en orden ascendente. Yo le digo, me dice si está ordenada esa columna, mire, ¿qué hago? Le digo, mire, falso, le digo aquí. Sí, mire, o sea, que lo más probable es que no esté ordenado, sí, falso, le digo, ¿no? Listo, falso, y pulso Enter, no es más. Y me dice que Noya Jiménez Miguel Ángel fue quien hizo el código, se corresponde con el código de inscripción 10. Pero yo digo, a ver, ¿será que funciona? Coloco el 1 y me dice el 1 es Amancio Arancibia Jesús Joel. ¿Ha visto los sistemas así que usted busque, pum, le muestra? Mire, Excel también nos permite hacer eso. Vamos a nota y hacemos control inicio y veo que de verdad el 1 es Amancio. ¿Qué número quieren probar, jóvenes? Usted dígame de los que vemos ahorita aquí en pantalla. 16. Entonces vengo y coloco aquí el 16. Mira, lo escribo nada más. Y me dice que es Pardo Suárez Mabel Marioli. A ver, vamos a ver. 16. Pardo Suárez Mabel Marioli. ¿Y qué tal si le coloco, por ejemplo, 990? Así un número grandísimo, así. Y me dice, mira, no hay, mi hermano. Ese no hay. Está buscando lo que no hay. Le coloco 0, 0, 0. No hay, pues, ya está bien, 1 entonces. Y a mí me quedo. ¿Están de acuerdo? Ahora, lo otro, lo que yo quisiera saber, por ejemplo, de Amancio Arancibia, es qué materia ha llevado, pues. ¿Qué materia ha llevado, no? ¿De qué materia estamos hablando? Entonces coloco el cursor aquí en la materia porque ahí es donde quiero que me aparezca el cálculo, ¿no? O sea, el resultado de la función, de aplicar la función, buscar en forma vertical. ¿Podemos continuar? ¿Sí? Ya, entonces igual, buscar en forma vertical. Y él me dice que debo darle el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Esto de aquí, el código de inscripción. Punto y coma, me dice que le doy la matriz. ¿Cuál es la matriz? Toda la hoja de notas. Control inicio. Presiono Control Shift una vez a la derecha, una vez hacia abajo, suelto Control y un Shift abajo. Punto y coma. Y ahora tengo que darle el nombre de la materia. ¿Se acuerda el nombre de la materia? ¿Y qué es lo que ha pasado aquí, jóvenes? ¿Cuál es el nombre de la materia? ¿Dónde está el nombre de la materia? ¿Tenemos el nombre de la materia? No. Entonces, nos olvidamos eso que era muy importante. ¿Se acuerda que eso era lo más difícil? Entonces yo pulso escape. Vamos, pulso en escape. Entonces, es lo más complicado saber el número de columna de respuesta. Entonces, antes de escribir, yo tengo que ir a hacer eso. Control inicio y busco la materia. Cuento. ¿Qué número es la columna de la materia? 1, 2. Entonces, sabiendo eso, recién debería escribir la función. A ver, vamos. Volvamos a intentar. Igual, buscar en forma vertical. El valor buscado es esto de aquí, punto y coma. En la base de datos, hago clic aquí, control inicio, hago un control shift a la derecha, un control shift hacia abajo, suelto el control, un shiftcito, punto y coma, y luego dice indicador de columna. ¿Qué número es el indicador de columna? Número. Entonces coloco 2, nada más, 2. Punto y coma, y me dice si está ordenado, si necesito que lo ordene. No, le digo falso, lo coloco ahí, listo, ¿sí? Y cierro paréntesis. Y pulso Enter. En ese momento me dice que ese 1 se corresponde con la materia de Introducción a la Informática. El número 10 de Noya Jiménez, Introducción a la Informática. El número 16, Introducción a la Informática. El número 10, pura introducción a la informática. A ver, el número 50,
Ah, no, ya distinto. O sea, quiere decir que hay muchos estudiantes de introducción a la informática en ese rango. El número 100 dice que es matemática discreta y es choque orticio. Así que ahora lo que le tengo que ayudar es a ver si es que su nota final, ¿cuál es la nota final que se ha sacado? ¿Estamos de acuerdo? La nota final. Obviamente, ¿qué debemos hacer primero, jóvenes? Contar. Entonces, eso es lo que es muy complicado, tenemos que hacer. Contemos, a ver, ayúdenme. Hasta ahí va. 1, 2, 4, 10. ¿Cuál es la columna de respuesta? De acuerdo a lo que he contado, es 10. Entonces, sabiendo eso, debo continuar. Igual, buscar en forma vertical este dato, punto y coma, en la base de datos de notas, control inicio, selecciono toda la base de datos, más una filita más. Mire, ya seleccionamos. Utilizamos control shift, acuérdese, punto y coma, me dice ahora el indicador de columna. Yo directamente escribo, no hago clic en ningún lado. Y cuando me dice que debería estar ordenada la primera columna, le digo falso, más que seguro que no, hágalo usted por mí, le digo, ¿no? Y enter. Y me dice que el estudiante Choque Ortiz, con código de inscripción 100, tiene 52 en matemática discreta. Colocaré el primero de introducción a la informática, 59. Le colocaré el 10, 42. El 16, 51. El 50, 97 en desarrollo de aplicaciones 1. Corresponde a Vacaciles María Marilaura. Entonces, jóvenes, de esa manera podemos crearnos un formulario de consulta de la base de datos. A lo mucho podemos hacer un hito más para ver la observación, cómo le sale la observación o el rendimiento académico. Veamos el rendimiento académico, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Contar. Control inicio y cuento. 1, ayúdeme. 2, 6, 9, 12. Entonces 12 es el rendimiento académico. Entonces vamos, ahora recién hacemos esto. Caso contrario, no tiene sentido hacer. Buscar, buscar en forma vertical. Mire, más rapidito vamos a hacer este dato, punto y coma, en la base de datos, control inicio, selecciono toda la base de datos, más una filita más, punto y coma, me dice cuál es el indicador de columna, le digo el número 12, punto y coma, y aquí le digo, mire, falso, más que seguro que no está ordenada la base de datos, así que ordénelo usted, le digo, pulso enter, y mire, este estudiante tiene la calificación de, o sea, el rendimiento académico de excelente, el rendimiento académico. Entonces, yo coloco aquí 60 es regular, me dice. El 70 es regular. El 3 es regular, me dice. El 150, le digo, ¿no? Es regular. El 61, bueno, me dice, ¿no? Y fíjese que él está mostrándome todos los datos vinculados con ese código de inscripción. El código de inscripción, jóvenes, debe ser único en la base de datos. Caso contrario, va a devolver la primera coincidencia. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, con esto, jóvenes, hemos aprendido a gestionar un conjunto de datos que están estructurados en filas y columnas, como es la planilla notas, poder calcular o determinar la estadística general de toda la base de datos, poder también calcular el cuadro de estadística exclusivamente de una materia. Yo solamente tengo que escribir aquí el nombre de la materia, nada más. Por ejemplo, si yo quisiera saber otra materia, como ser
organización, mire, organización, dice, ¿no? De organización y arquitectura de computadoras, y me dice que hay 41 estudiantes que han inscrito con un promedio de nota de 52, han hecho 5.058 horas de voluntariado, que es un promedio de 123 por cada estudiante. O sea, hay uno que otro estudiante que ha hecho muchas horas de voluntariado. De la misma manera, en el formulario de búsqueda de jóvenes, usted, una vez que lo llenen todo, que lo realicen para toditos, usted cuando escriba aquí el código de consulta, por ejemplo 250, le dirá quién es. En este caso me dice que no hay 250, 200. Me dice a 200 corresponde a Ramayo Ábalos Fernando, y ha llevado la materia de desarrollo de aplicaciones 1 con una nota de 63 y es regular. El resto, el sexto semestre, el módulo y el resto de los datos lo tienen que hacer ustedes. Así que jóvenes, con esto hemos terminado nuestra práctica referente al registro de calificaciones y codificación de fórmulas.